El profesor me pidió que hiciéramos este ejercicio. Creo que unos incisos ya los habían hecho en clase, pero concretamente me pidió que hiciéramos el inciso 3. Lo que consiste es que tomemos el modelo que estaban viendo, el de Kramer-Lundberg, que se utiliza en teoría de la ruina, y quiere que calculemos, quiere que verifiquemos que esta expresión para la generadora de momentos de la variable c sub t, que era la que definía el proceso, pues es esta expresión, ¿no? El exponencial de r por u más c por t más lambda t multiplicado por la generadora de momentos de y, evaluada en menos r menos 1, ¿no? Entonces, para que recuerden cómo se interpreta todo esto, vamos rápido a repasar la forma que tenía este modelo. Acuérdense que en teoría de la ruina, el proceso de Kramer-Lundberg se definía como esta variable, este conjunto de variables para cualquier t mayor o igual que 0, c sub t, que es de la forma una constante u, que lo que representa ya en la práctica es el capital inicial de la empresa, más otra constante c multiplicada por t, donde t es el subíndice que representa el tiempo, y esta parte del proceso representa los ingresos que se tienen por primas que cobra la aseguradora al tiempo t. A estos sujetos se les ocurrió como supuesto que esos ingresos aumentaban de manera lineal, por eso aquí se multiplica por el tiempo, y donde hay una constante que es como el dinero literal que se aumenta por unidad de tiempo, provocado por las primas que recibe la aseguradora. Y lo que representa la C, la letra C, es porque esto se supone que va a representar el capital de la empresa, ¿no? En teoría de la ruina lo que se busca es ver en qué momento o con qué probabilidad el capital de la empresa va a ser menor que cero, que sería lo que se considera normalmente como ruina. Entonces, la idea es de esta primera parte del modelo es que nos represente como el dinero que está teniendo la empresa desde el principio más lo que va ganando por las primas que va cobrando, y ya lo aleatorio viene en esta parte. Lo aleatorio de todo este modelo es mediante esta suma, que si se dan cuenta es una suma aleatoria porque tanto los sumandos como el número de sumandos son aleatorios, los dos son variables aleatorias, y cada una de estas y sub j representa el monto de la j-ésima reclamación. Entonces lo que hace este proceso es que tienes tu dinero inicial, y conforme va avanzando el tiempo vas teniendo cada vez más dinero que vas cobrando por las primas, pero también esta variable n sub t representa el número de reclamaciones que tienes al tiempo t. Entonces por cada reclamación pues va a venir un impacto que se representa mediante esta y sub j, y eso va afectando al capital de la empresa, por eso es negativo. Ya como tal, para demostrar el inciso C, pues vamos a tal cual a meterle la definición de lo que sería la generadora de momentos de esta variable, C sub t. Por definición, la función generadora de momentos de esta variable la vamos a evaluar en un r. Normalmente la evaluamos en t, pero como aquí estamos usando el t, la vamos a evaluar en otra variable, llamémosla r, por ejemplo. Por definición va a ser el valor esperado del exponencial de r, que es donde la estamos evaluando, por nuestra variable aleatoria, que es c sub t. Y aquí pues simplemente el exponencial lo vamos a escribir diferente para que no tengamos que escribir tanto aquí arriba, y aquí ya sustituimos este c sub t por lo que es el modelo en sí, ¿no? Entonces cuando sustituyamos esto, es una suma, entonces este r se va a distribuir y nos va a quedar que queremos la esperanza del exponencial de r por u más r por c por t y menos r por esta variable. Entonces, como esta variable pues la vamos a andar utilizando mucho, y aparte les digo que vamos a utilizar algunos trucos medio mañosos. Vamos a primero a renombrarla para no andarla y escribe y escribe a toda esta variable que es la suma aleatoria desde j igual a 1 hasta nuestra variable n sub t de las variables y j. Simplemente la vamos a llamar s sub t, y entonces ya utilizando esa notación tenemos que toda esta expresión sería todo esto, ¿no? El exponencial de r u más r c por t, todo esto son constantes, ¿no? Son constantes con respecto de la esperanza. La esperanza, pues, lo aleatorio está aquí y aquí, ¿no? Todo lo aleatorio está en s sub t. Entonces todo esto es una constante,
y las constantes, si se dan cuenta, es una constante multiplicándose, todo está constante multiplicando porque el exponencial de unas sumas lo puedes ver como productos exponenciales, entonces todo está constante, la podemos extraer y aparte también podemos factorizar el r de estos dos términos y de esta forma sacamos la constante e elevado a la r, que la estamos factorizando, por u más c por t y todo sale como constante de la esperanza. Y ya utilizando esta nomenclatura de que esta variable aleatoria la llamamos s sub t, simplemente lo que nos quedaría sería el valor esperado del exponencial, este mismo exponencial, nada más lo estamos cambiando la notación. Y si se dan cuenta, s menos r, lo podemos asociar de esta forma y viéndolo como que el menos r está multiplicando a nuestra variable s sub t. Entonces, haciendo eso, la constante permanece igual. Si se dan cuenta, toda esta esperanza no es más que la definición de la función generadora de momentos de esta variable aleatoria, por eso la llamamos, porque todo lo aleatorio está aquí, ¿no? Es la función generadora de momentos de esta variable aleatoria, pero en lugar de estar evaluada en R, está evaluado en este menos R, entonces pues, tal cual aquí lo estamos poniendo. Ya viendo todo esto, simplemente podemos ahora analizar cómo es esta expresión, cómo es la función generadora de momentos de nuestra variable s sub t, evaluada en menos r o evaluada en r, y ya luego lo sustituimos. Y para eso, aquí ya es donde vamos a utilizar nuestras mañas, porque pues aquí ya lo habíamos mencionado, ¿no? Esta variable s sub t, que la estamos definiendo de esta forma, es una suma aleatoria. Pero, ¿qué quiere decir una suma aleatoria dentro de nuestro contexto de nuestra materia? Pues que si se dan cuenta tiene toda la forma de un modelo colectivo de riesgo, porque, o sea, es una suma de unas variables que representan una reclamación, y aparte, por supuesto, todo este modelo no lo escribí, pero hacia todos los supuestos de independencia, ¿no? La independencia de esta variable con esta variable, etcétera, etcétera. Todos los supuestos necesarios para que esta variable sea tal cual como, con la misma forma de un modelo colectivo de riesgo, nada más que tiene la peculiaridad que sí depende del tiempo t, ¿no? Pero pues aquí está fuera el índice y también está aquí arriba, pero eso no hace daño. Entonces, ya para un t fijo, esto no es más que un modelo colectivo de riesgo, ¿no? Y nosotros ya tenemos muchas cosas, muchos resultados para el modelo colectivo. Entonces, para no andar volviendo a hacer las cuentas, pues notamos que esto tiene toda la forma de un modelo colectivo. Continuando, una de las cosas que podemos utilizar, ya habiendo identificado que esto tiene toda la forma de un modelo colectivo, es cómo se veía la función generadora de momentos, que es lo que queremos ver, de un modelo colectivo. Entonces, acuérdense que la función generadora de momentos de S sub t, que es nuestro riesgo en el colectivo, evaluada en R, pues la podemos ver como la función generadora de momentos de nuestra n, que era nuestra frecuencia, ¿no? En el modelo colectivo, evaluada en el logaritmo natural de la función generadora de momentos de nuestra severidad, que son nuestras y, ¿no? Y y en este modelo estamos suponiendo que la n de t es un proceso Poisson con parámetro lambda. Entonces, oh rayos. Entonces, el hecho de que la n de t sea un proceso Poisson con parámetro lambda, una de las muchas consecuencias que tiene es que marginalmente cada una de las n sub t se distribuye Poisson con parámetro lambda por t. Entonces, ya sabiendo que eso es un proceso Poisson, y que entonces esta se distribuye con estos parámetros, podemos acordarnos cómo era su función generadora de momentos. La función generadora de momentos de esta distribución, que sería la misma de esta variable n sub t, evaluada en r otra vez porque el t ya lo estamos usando, no era más que el exponencial del parámetro de la Poisson, que en este caso es lambda por t, y arriba de este exponencial igual queda el exponencial de r menos 1 y todo multiplicado por ese lambda por t. Y entonces de esta forma, pues ya podemos ver cómo mediante esta operación sería la función generadora de nuestra S. Porque entonces la generadora de nuestra S evaluada en R sería el exponencial de lambda por t, y aquí donde va evaluada esta función, que es la de la n,
que es aquí en esta R, le metemos esta expresión, que es el logaritmo de la generadora de momentos de nuestra severidad, ¿no? Y todo menos 1, multiplicado por lambda t, ¿no? Y entonces, el logaritmo natural con esta exponencial se cancelan y simplemente nos queda entonces el exponencial de lambda t multiplicado a esta función generadora de momentos. Aquí le puse evaluada en t, aquí es evaluada en r, y menos 1, ¿no? Entonces, ya así ya tenemos una expresión para nuestra función generadora de momentos de S evaluada en cualquier R. Ya sabiendo esto, que la tenemos para cualquier R, podemos ahora ver, pues evaluarla en menos R, que era lo que queríamos precisamente. Entonces, la generadora de momentos de S sub t, pero ya evaluada en menos R, pues va a ser esa misma expresión, el exponencial de lambda t, por la generadora de momentos, pero ahora evaluada aquí en menos R, ¿no? Menos 1 y ya, ¿no? Cerramos los corchetes. Entonces, esta sería nuestra generadora de momentos evaluada en menos R, que era lo que queríamos. Y lo que realmente queríamos era calcular la generadora de momentos, pero de C sub t, ¿no? Que era esta expresión que tenemos aquí, pero multiplicada por esta constante que había salido. Entonces, ya para concluir, nuestra generadora de momentos de nuestra variable C sub t evaluada en R simplemente va a ser esa constante que ya había salido, que la copiamos, es E a la R por U más C por T, ahí se no aparece C, más C por T, ¿sí? Por esta expresión de aquí, ¿no? Por toda esta exponencial, mejor la copiamos. Ajá. Perfecto. Y pues ya podemos juntar los exponenciales, porque esto simplemente va a ser, ya juntando los dos exponenciales, simplemente hay que sumar los exponentes y nos va a quedar un solo exponencial, que sería el exponencial de R por U más C por T, y más lambda por T por la generadora de momentos de nuestra severidad evaluada en menos R, menos 1, y ya simplemente cerramos los paréntesis y los corchetes, ¿no? Entonces la generadora de momentos de nuestro proceso de Kramer-Lundberg está dada por esta expresión, y aquí todo es constante, salvo la generadora de momentos de nuestra severidad, que pues ahí ya necesitamos saber cómo se distribuyen estas variables para ya dar una expresión ya totalmente concreta. Y ya teniendo esta expresión para la generadora de momentos, pues demostrar los otros dos incisos es muy sencillo, simplemente hay que derivarla, evaluarla en cero para sacar los primeros dos momentos, y con el primer momento ya tienen el inciso A, y con el segundo momento ya pueden obtener el inciso B también. Ahora, vamos a demostrar algunas cosas, a recordar algunas cosas de procesos que el profesor supongo que va a utilizar, porque por algo me está diciendo que lo recuerde. Pero antes vamos a recordar un concepto de cálculo muy rápidamente, que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, para una función que esté definida para los reales no negativos, está dada por la siguiente expresión, ¿no? Se escribe, bueno, una forma de denotarlo es L mayúscula, que es de Laplace, de la función f, evaluada en s, porque lo que hace la transformada es que te lo manda a otra variable, por decirlo de una forma muy práctica. La transformada de Laplace de la función f, evaluada en la nueva variable s, está dada por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t, diferencial de t, ¿no? Entonces, la t es como la variable de la f y la variable de la l es la s, ¿no? Por dejarlo en términos muy simplistas. Realmente no nos interesa tanto para lo que lo vamos a utilizar ahorita como tal, cómo se definía. Lo que realmente nos interesan eran
las principales propiedades que tenía esa transformada, ¿no? Son muchas más las propiedades que tiene, pero hoy vamos a utilizar tres, básicamente. Si tú tomas dos funciones, ¿no? Para las cuales les puedes aplicar la transformada, digamos, f y g, sucede que la transformada de Laplace de la función f más g, evaluada en s, es igual a la transformada de Laplace de la función f más la transformada de Laplace de la función g, ambas evaluadas en S, ¿no? Aquí lo estamos poniendo puntualmente, pero pues también escrito con notación de funciones se vale, ¿no? O sea, L de f más g es igual a L de f más L de g. La segunda propiedad importante que cumple esta transformada, que es la que no es tan fácil que la gente se acuerde, es que la transformada de Laplace de una convolución, ahorita vemos que era eso, la transformada de Laplace de una convolución de funciones que se describe así, f asterisco g, evaluada en S, resulta que es el producto de la transformada de Laplace de f evaluada en S por la transformada de Laplace de g evaluada en S, ¿no? Y el término de convolución se utiliza en muchas cosas, pero en prueba sí aparece, ahorita recordamos cómo aparecía en probabilidad, pero la convolución como tal está definida así, ¿no? La función f convolución g de t es la integral de 0 a t de f de x por g de t menos x diferencial de x. Esta función resulta ser otra vez una función que está definida para t's mayores o iguales a 0, y entonces sí tiene sentido sacarle transformada de Laplace. Y pues sí, lo que resulta ser es que esta función, bueno, esta operación de convolución, que es como un producto así un poco enfermo de funciones, resulta que sí transforma las funciones, bueno, transforma la función, la transformada de Laplace transforma una convolución, que es un producto bien gacho, en el producto normal, ¿no? Por decirlo de una forma concisa, pero simplificando un poco las cosas, ¿no? Esa es una de sus propiedades más importantes de esta transformada, y está pues medio rara, ¿no? Pero es útil, ¿no? De hecho, esta es la que realmente va a ser muy útil hoy. Y otra cosa importante de la transformada de Laplace, también importantísimo, es que si tú tienes, bueno, una función f es igual a otra función g, si solo si sus transformadas de Laplace son iguales, ¿no? O sea, en este sentido es como invertible, por decirlo de alguna forma, la transformada de Laplace, ¿no? Si tienes que las funciones son iguales sus transformadas, también las funciones tienen que ser iguales y al revés, ¿no? Sí es todo esto pues se puede demostrar en un curso de cálculo 4, por ejemplo. Yo por lo menos sí lo vi. Y pues si no lo vieron, pues simplemente pues investiguen, ¿no? Que estas propiedades sí son ciertas. Y aquí las vamos a utilizar, ¿no? Tal cual, las vamos a dar por hechas. Bueno, por válidas. Bueno, ahora vamos a recordar unas cosas de procesos estocásticos, en particular cierto tipo específico de procesos estocásticos llamados procesos de renovación. Para esto vamos a tomar un par de definiciones directamente del libro de Luis Rincón de procesos estocásticos. La primera definición, eh, tal cual nos define lo que es un proceso de renovación, nos dice que es una sucesión infinita, obviamente, de variables aleatorias, t sub 1, t sub 2, y así continúa, t sub k en general, que son no negativas, independientes e idénticamente distribuidas. Les pone T mayúscula porque la manera en la que le da motivación ese libro a estos modelos es que estas variables T lo que representan es el tiempo que pasa entre, por ejemplo, T sub 1 es el tiempo que pasa entre que una máquina, que la inicias en tiempo cero, se descompone y por lo tanto la tienes que renovar, y T sub 2 lo que representa es el tiempo que pasa entre la primera renovación que hiciste y la segunda renovación. Y T sub 3 es el tiempo que pasa entre la segunda renovación y la tercera, y así sucesivamente.
Y como tal, nos interesa más definir a partir de estas T's otros tipos de variables que ya es lo que nos habla del proceso de renovación como tal. Este, dado un proceso de renovación, o sea, algo del estilo de la primera definición, T sub 1, T sub 2, y continuamente, se definen los tiempos reales de renovación mediante unas variables que serán WK, donde la primera variable, W0, la defines como la constante cero, y Wn para n mayor o igual que 1 se define como la suma de las primeras nt sub k, ¿no? Desde t sub 1 hasta t sub n, todos sumados. Si se dan cuenta, lo que esto representaría con la interpretación de los tiempos de renovación de las máquinas sería sumar los tiempos hasta el momento n, sería el tiempo total que se tarda para que la renovación enésima se tenga que realizar. Eso representa nuestras variables w sub n. Todos estos procesos que se están definiendo sirven para generalizar el proceso Poisson. El proceso Poisson se construye de esta forma, solamente que la distribución de las T sub k es exponencial, ¿no? Si no le agregas esa especificación de que es exponencial y dejas libre la distribución de las T sub k, pues ya obtienes lo que se llama un proceso de renovación. Y como tal, el proceso de conteo de renovaciones es esta variable n sub t, que se define como el máximo de los números naturales, o bueno, enteros mayores o iguales que cero, tales que el tiempo para la enésima renovación es menor o igual que el momento t, y eso para cualquier momento t mayor o igual a cero. Lo que representa el n sub t es la cantidad de renovaciones que han ocurrido al tiempo t, ¿no? Donde t pues, puede ser cualquier número mayor o igual que cero. Y para un proceso de renovación podemos definir lo que se llama función de renovación, que se denota así, lambda de t, lambda mayúscula de t, y se define como la esperanza del número de renovaciones que han habido al tiempo t, ¿no? Entonces, la variable de la función es el subíndice de nuestra variable aleatoria. Entonces, o sea, en español, ¿qué es? El número esperado de renovaciones que va a haber antes del tiempo t. Eso es lo que representa nuestra función de renovación. Y algo que no vamos a hacer ahorita, porque sí nos quitaría un buen de tiempo. Aparte, el profesor me dijo que lo diera por hecho. No sé si lo vieron con él. Si no, pues lo pueden encontrar en el rincón. Hay un capítulo que tal cual se llama procesos de renovación y ahí viene la demostración de que esta función de renovación es lambda de t, la puedes ver de esta forma, como f de t, donde f es la función de distribución en común que tienen nuestras variables t, t mayúsculas, y más la convolución de esta misma función, pero con f evaluada en t, ¿no? Entonces, donde esta convolución que es, pues es definida de esta forma. Entonces es muy cañón, ¿no? No es así, no se ve tan claro de por qué eso pasa, pero realmente no está tan difícil de demostrar. Pero les digo, esa demostración, si no la vieron con el profesor, la pueden encontrar en el libro de Rincón, está cortita. Y pues vamos a darlo por hecho, ¿no? Que la función de renovación siempre cumple esta relación. Y ya utilizando todo esto que estamos repasando, ya ahora sí vamos a poder demostrar lo que realmente es lo que queremos demostrar, que es la siguiente proposición. Para cualquier proceso de renovación, y para cualquier t mayor que cero, se cumple que hay una expresión entre comillas explícita para nuestra función de renovación, que es que el lambda de t es la serie desde con n igual a 1 hasta infinito de f asterisco n de t, donde esta f asterisco n, recuerden que esta notación lo que representa es la convolución de f consigo misma n veces. Recuerden que en probabilidad, cuando tú tienes una convolución de funciones de distribución, como es en este caso, o sea, esta f representa la convolución de f consigo misma n veces. Entonces, eso ya en probabilidad lo que representa es que tú tienes cierta distribución f y esta f asterisco n lo que resulta ser es la función de distribución de una suma de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con la distribución f.
¿no? Esa es la forma en la que aparece naturalmente la convolución de funciones en probabilidad cuando tú consideras cómo se distribuye la suma de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Calcular esta convolución en general es horrible, ¿no? Pero bueno, para ciertos casos sí hay, quedan cosas bonitas y aún así hay que hacer una serie, ¿no? Entonces, así como que muy explícita tampoco es esta expresión, pero bueno, es correcta y vamos a demostrar que sí es verdadera, ¿no? Esta relación, esta forma que tiene la función de renovación de cualquier proceso de renovación. En nuestra materia, o sea, yo creo que ya se está yendo muy desviado, ¿no? Oye, ¿esto qué onda? ¿Por qué lo estamos viendo en teoría del riesgo? Pues lo que supongo que van a hacer con el profesor es que pues van a tratar de generalizar un poquito algunas cosas para ver qué pasa con esto si ya no es Poisson, o a lo mejor inclusive sí siguiendo pensando que es Poisson, pero seguramente para calcular ya las probabilidades de ruina van a tener que utilizar alguna cosa de ese estilo, porque pues o sea, recuerden que los procesos de renovación son o sea, es la misma idea que un proceso Poisson, lo que cambia es que ya no necesariamente estas cosas se van a distribuir exponenciales, ¿no? Entonces, en el proceso Poisson, se construye de la misma forma que estamos construyendo, bueno, que se ponen los de renovación, pero ahí los tiempos son exponenciales. Entonces, pues si ya no asumes que son exponenciales, pues ya estás hablando de procesos de renovación como tal, ¿no? Entonces, como en nuestro proceso de Kramer-Lundberg aparece un proceso Poisson aquí, pues seguramente van a utilizar algunas cosas en clases futuras que tengan que ver con esto, ¿no? O con lo que va después de esto, porque todavía va algo después, ¿no? O sea, ya vamos a iniciar entonces con la demostración. Adiós, la demostración. Primero vamos bueno, a utilizar, ¿no? Lo que habíamos puesto. La lambda como función es bueno, lambda de t es f de t más lambda convolución con f también evaluado en t, ¿no? Eso no lo demostramos aquí, pero les digo, pueden encontrar la demostración en el libro de Rincón y es cierto, ¿no? Entonces, si ya damos por bueno eso, podemos aplicar la transformada de Laplace a esta igualdad. Y por esta propiedad, pues se va a tener que mantener la igualdad, ¿no? Entonces, aplicando transformada de Laplace, tendríamos que la transformada de Laplace de la función lambda, pero ya sería evaluada en S porque la transformada nos cambia de variable, tiene que ser igual a la transformada de Laplace de f evaluada en S, más la transformada de Laplace de lambda convolución f evaluada en S. Simplemente aplicamos transformada de Laplace a la desigualdad. Pero la transformada, bueno, y también indirecta, bueno, ahí sí me salté, pero utilizamos también primero que la transformada de Laplace respetaba las sumas, ¿no? Ahí eso sí lo utilicé ya directamente, ¿no? Porque aquí era una suma, ¿no? Y ya que tenemos esta expresión, la transformada de Laplace de f de s la dejamos igual, pero esto que queda a la derecha es la transformada de Laplace de una convolución. Y por eso recordamos que la transformada de Laplace de esa convolución la vamos a poder ver como el producto de la transformada de Laplace de lambda con la transformada de Laplace de S. Si ahora pasamos este término dividiendo hacia el otro lado, vamos a obtener que la transformada de Laplace de lambda evaluada en S la podemos ver como la transformada de Laplace de f evaluada en S entre 1 menos la transformada de Laplace de f evaluada en S, y así tendríamos ya despejada, por así decirlo, a la transformada de Laplace de lambda. Ahora reescribimos la expresión para seguir trabajando con ella. Lo que vamos a utilizar ahora es un truco muy, muy interesante, porque vamos a recordar que para ciertos valores de A se puede calcular
una serie de este estilo, una serie geométrica de todas las potencias de a enteras con n mayor o igual a cero, ¿no? Toda esta suma, bueno, serie, es exactamente 1 entre 1 menos a para ciertos valores de a, en concreto para los valores de a tales que su valor absoluto es menor que 1. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Pues nos damos cuenta que esta expresión que tenemos para L de lambda la podemos ver así, ¿no? Como esta L de lambda afuera multiplicando a 1 entre 1 menos L de f de S. Y eso tiene esta forma. Por supuesto que para nada es trivial asumir que esta cantidad L de f de S va a satisfacer esto de aquí. Pero aquí nos vamos a hacer medio tarugos. Sí se puede justificar eso. Aquí vamos a hacer de cuenta que sí es verdad. Y entonces, asumiendo que esto sea, bueno, que este número satisface esta relación, toda esta cantidad la podríamos sustituir por esta serie, que sería la serie desde n igual a 0 hasta infinito de esta cantidad L de f de s elevada a la n. Y la que estaba afuera pues se mantiene multiplicando. Si ahora metemos esta LFDS a la serie, nos quedaría la serie desde n igual a 0 hasta infinito de L de FDS elevada a la n más 1. Y ahora lo que podemos hacer es que esta suma, el primer exponente, cuando n es igual a 0, pues es 1, ¿no? Entonces, para hacer que esa suma inicie en 1, ¿por qué queremos que inicie en 1? Porque el resultado de la proposición que queremos probar, la serie inicia en 1, pues simplemente podemos jugar con los índices aquí adentro, ¿no? Si ahora queremos que inicie en 1 la serie y aquí en esta serie que inicia en 0, el primero es L de f de s elevado a la 1, pues simplemente si se dan cuenta nada más hay que restarle 1 al exponente para que se arregle e iniciar un paso adelante la serie. Y entonces así quedaría la serie de la transformada de Laplace de f de s, y ahora sí el exponente quedaría elevado a la n. O sea, tal cual, o sea, si te pones así a desarrollar esa serie término por término, vas a ver que es esta misma serie desarrollada término por término. Y, y ya con eso vamos a utilizar el último gran truco, porque si bien nosotros repasamos las propiedades de la transformada de Laplace, en concreto esta de la convolución para el caso de dos funciones, por inducción se puede generalizar fácilmente para el caso de n funciones. Entonces, es más, lo voy a poner. Esta transformada de Laplace elevada a la n que está dentro de la serie, la podemos ver como el producto desde k igual a 1 hasta n de la transformada de Laplace de f evaluado en s, o sea, el producto de una misma constante, por decirlo así, que, bueno, no es constante como tal, pero es constante con respecto al índice de este producto, ¿no? Entonces es simplemente multiplicar esto por sí mismo n veces, ¿no? Elevarlo a la n. Y la transformada de Laplace de un producto finito es la transformada de Laplace de la convolución de las funciones, ¿no? Pero si aquí estamos haciendo la transformada de Laplace de f multiplicándola por ella misma muchas veces, cuando la queremos hacer convolución, también va a ser una convolución por ella misma n veces, que se denota así. Y esto evaluado en s. Entonces, o sea, lo que hicimos es generalizar un poquito lo que pusimos para 2, lo estamos utilizando para n, ¿no? Estamos diciendo, aquí tengo un producto de n transformadas de Laplace de n funciones que resultan ser la misma. Entonces, esto es la transformada de Laplace de la convolución de esas n funciones, pero como es la misma función, la denotamos así, ¿no? Como f asterisco de n. Recuerden que eso es f convolución consigo misma n veces. Y entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos es que la transformada de Laplace de lambda es igual a esta serie de transformadas de Laplace, ¿no? Pero haciendo como la inversa, bueno, y aparte recuerden, ¿no? La transformada de Laplace respeta sumas. Esto ya es suficiente para concluir que la transformada, perdón, que ya la función sin transformada de Laplace evaluada en t va a ser
la suma desde n igual a 1 hasta infinito de las funciones de esas transformadas de Laplace evaluadas en la misma variable t. Y ese es el resultado que queríamos demostrar.